La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 3. Leer Blachot. 3. La desconstrucción del logos, no del logos hegeliano, sino del logos del sistema, del cual Hegel es un momento, que coincide con la ruptura, fin y comienzo de lo que no tiene fin ni comienzo, habla. Su voz sin nombre conmueve este tiempo de muerte, muerte de una sociedad. Cuando decimos que el hombre muere, no hablamos del animal, sino de la suma de sus relaciones, que paga con la extinción el impulso que la llevó a autoerigirse en presencia universal. Una sociedad que se quiso ideológicamente traslúcida para esconder sus carnicerías reales. De pronto, lo que se creía a sí mismo, punto como el más elevado de la evolución de la humanidad, cae presa de la fuera, de la violencia. Ruptura de su etnocentrismo, ruptura interna, producido por la violencia material del proletariado, y ruptura externa, producida por la presencia de otras culturas. Ruptura de su historia y de su concepción de la historia, la muerte de su logos, de su mundo de categorías que de pronto mueren, se muestra como la muerte. Abren a un exterior donde ya la muerte, una de sus categorías predilectas, carece de sentido, porque desaparece el quién de la muerte. Es claro que debemos repetirlo. Lo que llamamos el logos, no es un mundo ideal, separado de un mundo material. El logos es el funcionamiento del todo social, no una idea, sino la materia. La desconstrucción es un acto material revolucionario, voz sin nombre, pero que más acá, donde aún necesitamos del discurso de logos para la desconstrucción de logos, es nombrada. Nombrada ahora como una señal, una indicación, y no como apropiación ontológica. Sus nombres: Sade, Marx, Lautréamont, Nietzsche, Freud, Bataille, Artaud, Blachot. Lugares que no se pueden situar, textos a los que nadie posee. Pirámides sin arquitectos, porque el rostro de los arquitectos negaría no solo la masa autónoma de la pirámide, sino el entretejido infinito del suelo. Decimos, la obra de Blachot, y el paréntesis indica la desaparición del autor. Indica, por sobre todo, la irrupción de una fuerza neutra, la violencia de la fuera, a la que solo por debilidad nominamos. El paréntesis no es una epogé temporaria encaminada a resucitar un paso más adelante la presencia de Blachot, sino una ausencia irremediable y definitiva, la de Blachot. Esta es la experiencia fundamental, la desaparición del sujeto. Para Blachot, sostiene Paulet, el cogito cartesiano, pienso, luego existo, tendría que ser reemplazado por un cogito radicalmente distinto. Pienso, luego no existo. Pensar, pero ¿quién piensa? Si se responde, piensa el sujeto, un sujeto que piensa desde fuera del pensamiento y que, por otra parte, actúa desde fuera del acto, habla fuera del lenguaje. Entonces, ese sujeto no puede dejar de ser una sustancia, y su nombre propio, más correcto, es alma. Pero con el alma se encadena Dios, sumo sujeto. Este deslizamiento es inevitable, si el sujeto existe. Dios existe. Pero si nunca podemos aprender el sujeto, entonces el quién y el dónde del quién es el lenguaje. El lenguaje o la escritura, en la medida en que todo lenguaje es ya una inscripción, una huella, una escritura, piensa. O, dicho de otra manera, eso que llamamos pienso, pensar, pensamiento, es el lenguaje escritura. El yo, el mí, el posesivo, es una palabra que quiere someter al lenguaje investida de poderes fáusticos. Toda nuestra cultura ha sido el proceso de este investir al yo con el sentido. El yo ha sido la transparencia y la presencia del sentido, fuertemente sometido a su origen, seguro de sí mismo, cerrado a la afuera, dependiente del espacio divino, puro espíritu condenado a errar por la materia, pero con una garantía trascendente, alma.
Blachot dice lo contrario. Cuando hablo, niego la existencia de lo que digo, pero también niego la existencia de quien lo dice. Mi habla, si bien revela al ser en su inexistencia, afirma de esta revelación que ella se hace a partir de la inexistencia de quien la hace. La inexistencia de quien lo dice. Cuando desgarramos el yo, nos encontramos con palabras, lo que es igual a decir con ausencia. El habla está acabada por un corte que escapa al origen y, manejada por una acción, siempre ya dicha y vuelta a decir, sedimento de sentidos, perspectivismo, que también escapa al origen. En la clásica expresión de la fenomenología, toda conciencia es conciencia de algo, hay una fisura insuperable, la cual es la fisura del sistema, platónica, cartesiana, hegeliana, fenomenológica, entre conciencia y algo. La frase podría descomponerse así: conciencia y algo, conciencia algo, donde la I, la barra, instaura con profundidad la metafísica, res cogitans, res extensa, del logos occidental. Por una parte, una especie de espejo, conciencia, yo, alma, donde se reflejaría, por otra, las cosas, algo. Instauración de la dualidad fundamental de las sustancias. Pero, ¿cómo ir más allá de esta diferencia si la hemos reconocido legisladora, ley, constituyente, lógica, si nosotros somos a partir de ella? Señalémoslo. Solo la experiencia de los límites, revolución, pero entendida no como presencia así de un sentido que a partir del orden político sería representada por las distintas capas del todo social, sino como espacio donde la violencia, la destrucción, la desconstrucción trabajan en una discontinuidad esencial. No hay un centro, un sentido del acto revolucionario, sino la dispersión autónoma y a la vez no autónoma del acto destructivo. Nos permite avisorar el afuera de la clausura de este sistema, aunque necesariamente el lenguaje esté dormido y los textos pululen de tantos y como un cadáver pulula de gusanos. Foucault ha expresado esto muy bien. El yo pienso, en efecto, conduciría a la certeza indubitable del yo y de su existencia, mientras que el yo hablo rechaza, dispersa, borra esta existencia y solo deja surgir su emplazamiento vacío. El habla del habla nos lleva, mediante la literatura, pero también puede ser que por otros caminos, a ese afuera donde desaparece el sujeto del habla. Y agrega, aquí nos encontramos frente a un hueco que durante mucho tiempo fue invisible. El ser del lenguaje no aparece por sí mismo, sino en la desaparición del sujeto. Pero, ¿cómo decirlo? Para Foucault, mediante una forma de pensamiento del cual la cultura occidental ha esbozado en sus márgenes la posibilidad, todavía incierta, lo que llama pensamiento del afuera, el cual aparece por primera vez en el monólogo de Sade. Durante la época de Kant y Hegel, cuando la conciencia occidental interioriza al máximo la ley de la historia y del mundo, Sade solo deja hablar, como ley sin ley del mundo, la desnudez del deseo. Mientras Hölderlin manifiesta en su poesía la ausencia de dioses y anuncia como una ley nueva la obligación de esperar, sin duda hasta el infinito, la ayuda enigmática que proviene de la ausencia de Dios. Ambos nos dieron la experiencia del afuera. La experiencia del afuera exige una fisura, un hueco por donde ese coágulo, la perversión de lo dado, irrumpa como un cuerpo extraño, como lo no dicho, lo no decible, el mal. El no de este sistema que durante miles de años se presentó como eterno, como querido por Dios, como natural. Concluye Foucault, es esta experiencia, la del afuera, la que reaparece en la segunda mitad del siglo XIX en el corazón mismo del lenguaje, convertido, aun cuando nuestra cultura busca siempre reflejarse en él, como si detentara el secreto de su interioridad, en el resplandor del afuera. En Nietzsche, cuando descubre que toda la metafísica del occidente está ligada no solo a su gramática, sino a aquellos que poseyendo el discurso tienen el derecho al habla,
En Mallarmé, donde el lenguaje aparece como la exclusión de lo que nombra, y aún más, desde el igitur hasta la teatralidad autónoma y a la aleatoria del libro, como el movimiento en el cual desaparece el habla. En Artaud, cuando todo el lenguaje discursivo es instado a desatarse en la violencia del cuerpo y el grito, y el pensamiento, abandonando la interioridad charlatana de la conciencia, se convierte en energía material, sufrimiento de la carne, persecución y desgarramiento del sujeto. En Bataille, donde el pensamiento, en lugar de ser discurso de la contradicción o del inconsciente, es el pensamiento del límite, de la subjetividad rota, de la transgresión. En Klossowski, con su experiencia del doble, de la exterioridad de los simulacros, de la multiplicación teatral y de mente del yo. Sí, somos giros, repliegues, torbellinos de un lenguaje hecho de vacíos lanzados sobre otro vacío impenetrable. Si somos la ausencia, la no presencia, la falta de centro, de sentido que nos otorgue sentido desde afuera, porque el afuera es precisamente el no sentido, lo inencerrable, entonces podemos recoger pacientemente los hilos de un escrito en el cual somos puntos, comas, esparcimiento, diseminación. Nombrarlo es apoderarse de aquello que escapa por esencia, que no se deja apresar por esencia, que es lo impensable, lo no dominable. Cuando lo apresamos o lo tenemos, ya no es. Ha dado un paso atrás y el algo que queda es otro límite a vencer. La presencia del afuera es ausencia, es lo posible y, a la vez, lo imposible. El texto, el lenguaje, es un mar sin fin y el sujeto, el nombre, el autor, es una gota en ese mar. Lo que podría llamarse una gota, esa inexistencia, esa masa que nunca, que siempre desaparece para volver a armarse idéntica y distinta. Su consistencia siempre está más acá del sentido, es neutra, anónima, y así debe ser para que la fuerza, la escritura, sea.